versículo 33. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer reconociendo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos a una sola voz. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar para que sea Dios bendiciéndonos por medio de su palabra. Padre, aquí estamos en esta hora delante de ti, dándote gracias, bendito Dios, por tu misericordia, dándote gracias por tu bondad, dándote gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar rindiéndote culto en adoración, en exaltación, reconociendo la necesidad que tenemos de ti, reconociendo, Señor, que dependemos absolutamente de ti, que sin ti no podemos dar fruto, que sin ti nada podemos hacer. Oh Dios, que sea agradable delante de ti. Padre, en esta hora, Señor, presento mi vida y presento esta congregación. Que seas tú, oh Dios mío, hablándonos, ministrándonos, Señor, conforme a tu propósito. Padre, en esta hora te suplico, Señor, que seas tú disponiendo nuestro corazón como tú dispusiste el corazón de Lidia. Oh Dios mío, Padre, que seas tú, oh Dios mío, disponiendo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Que tu palabra sea ese alimento, Señor, sea ese bálsamo para nuestras vidas, Dios. Padre, aquí estamos en esta hora, oh Dios mío, pidiéndote, Señor, que sea tu Santo Espíritu manifestando, Señor, tu presencia en este lugar. Padre, te lo suplicamos en esta hora, te lo pedimos, bendito Dios, oh Dios mío, y te damos gracias en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, bendito Dios. Pueden sentarse. En esta mañana quiero hablar del cuidado de Dios. Nosotros como seres humanos es muy normal que tengamos preocupaciones. Es muy normal que nos preocupemos muchas veces por pagar una cuenta, que nos preocupemos por el sustento, que nos preocupemos por qué va a ser el día de mañana. Muchas veces nosotros miramos hacia el futuro y muchas veces no se ve completamente claro. O en otras ocasiones es muy normal que en un momento de adversidad nos lleguemos a preocupar. O incluso cuando escuchamos hablar de malas noticias a nivel mundial, malas noticias a nivel del país, malas noticias a nivel del lugar en donde vivimos, es muy normal que nos preocupemos. Pero cuando nosotros leemos este pasaje que es parte del Sermón del Monte, en donde nuestro Señor Jesucristo está dando instrucciones a sus discípulos cómo deben vivir, cuáles son las cosas que le agradan a Él y cómo debe ser su comportamiento y su dependencia de Él, nosotros vamos a encontrar esta palabra. El versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra? Que nosotros no debemos afanarnos. Amén. Ese es el centro del mensaje de estos pasajes. Es que nosotros no debemos afanarnos por el día de mañana. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. A mí hay algo que me encanta mirar y que me deleito cada vez que abro las Escrituras, es en los atributos de Dios. O sea, ¿de quién es Dios? Porque muchas veces, es más, las falsas religiones nacen de una interpretación o tratar de descubrir a Dios a través del razonamiento humano. De imaginar que Dios es como el hombre y tiene las limitaciones del hombre. Es más, los dioses, entre comillas, los dioses de la antigüedad eran dioses que eran como los hombres, con debilidades, con pasiones, con conflictos entre ellos. Pero cuando nosotros miramos nuestro Dios es el Dios
todopoderoso. Amén. Y cuando hablamos de que Dios es el Dios todopoderoso, como lo comienza a presentar la Escritura, porque en Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios comienza a presentarse a sí mismo como el Dios todopoderoso. Así que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hoy en día que tenemos un mayor entendimiento de la creación, entendemos por la Escritura que todo fue creado en un momento por el poder de la palabra. Amén. Esto nos lleva a entender que Él es el Dios que tiene absolutamente todo el poder. Amén. El Dios que ha creado un plan, segundo atributo, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, que Él conoce absolutamente todas las cosas. Cuando nosotros miramos el plan de la salvación, el plan de la salvación comenzó a desarrollarse en la eternidad, porque fuimos escogidos anticipadamente, por el conocimiento anticipado de Dios, por creer en Él. Pero fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esto nos está mostrando, o Dios a través de cada uno de estos pasajes nos está mostrando que Él tiene un conocimiento absolutamente de todas las cosas. O sea, es el Dios todopoderoso, pero también es el Dios que conoce absolutamente todas las cosas. Entonces esto tiene que llevarnos a que nosotros descansemos en Él, que nosotros no nos afanemos como seres humanos, como hablo a esposos, aquellos que llevan un liderazgo, podemos llegar a afanarnos. Incluso madres que son cabezas de hogar por la circunstancia, que es algo así como en el tiempo de Débora, que no debió suceder, pero sucede. Puede llegar a haber una preocupación, puede llegar a haber un afán. Y ahí es en donde nosotros tenemos que afirmar nuestra fe en las promesas de Dios. Amén. En lo que es completamente irrefutable, en lo que dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Porque aquí la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahora añade: y así que no os afanéis por el día de mañana. Es algo que Jesús nos está diciendo, que nosotros no tenemos que afanarnos por el día de mañana. Pero muchas veces nosotros nos afanamos por el día de mañana. Muchas veces nosotros decimos: ¿qué va a suceder mañana con mi vida? Muchas veces nosotros estamos preocupados por muchísimas cosas. Y cuando examinamos la palabra de Dios, entonces estamos teniendo una pérdida de nuestra fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y una convicción es que creemos en el Dios todopoderoso, el Dios que conoce absolutamente todas las cosas, el Dios que ha diseñado un plan de salvación, el Dios que ha diseñado un plan en el cual interviene en medio de las naciones, que conoce absolutamente todo lo que va a suceder, que ha escrito la historia del futuro por anticipado. Amén. Porque Dios ha escrito la historia del futuro por anticipado. Esa es la profecía, esos son los libros proféticos. Nosotros ya sabemos que en un momento va a venir el arrebatamiento, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Eso ya está escrito. Ya nosotros sabemos por medio de la palabra que se levantará una coalición de naciones lideradas por Rusia y que irán a invadir Israel, y en los altos del Golán en Siria Dios los destruirá. Eso ya está escrito. Es parte de la historia que Dios escribió anticipadamente. Nosotros sabemos que habrá una religión mundial y que se levantará un líder mundial a dirigir esa religión y que se llamará el falso profeta. Y se sabe por medio de la historia anticipada que muchas personas apostatarán, o sea, darán la espalda al Dios verdadero, porque nadie, pues el único que puede apostatar es aquel que estaba siguiendo a Dios. Amén. Eso está escrito en la palabra de Dios.
Nosotros sabemos que después de 7 años después de la gran tribulación, nuestro Señor Jesucristo vendrá con sus santos en gloria y pondrá sus pies en el monte de los olivos y el monte se partirá en dos. Es parte de la historia. Y que entonces hará un juicio a las naciones, que apartará a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Es algo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso no solamente lo podemos mirar hacia el futuro, sino que cuando nosotros nos devolvemos en la historia, cada profecía que fue dada por Dios se ha cumplido. Eso tiene que darnos una seguridad y una confianza del Dios en el que estamos creyendo. Amén. Nosotros sabemos perfectamente que la sucesión de los imperios, desde el imperio babilónico, pasando por el imperio persa, por el imperio medo-persa, por el imperio griego, con el emperador Alejandro Magno, y que después ese imperio se iba a dividir en 4 imperios más, y que luego iba a venir el imperio romano, que esa sucesión fue dada antes de que esos imperios estuvieran, que fue dada a Daniel cuando aún estaba solamente el imperio babilónico, y se cumplió en la palabra de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, y Dios sabe absolutamente todas las cosas. Nosotros vivimos en un presente y no conocemos el futuro. Amén. Nosotros no conocemos el futuro, pero Dios habita en un eterno presente. Para Él todo es presente, por eso Él escribe la historia por anticipado. Entonces nosotros tenemos que tener una confianza en Él. Por eso nosotros tenemos que guardar esa palabra que el Señor nos habla acá en el Sermón del Monte. No os afanéis por el día de mañana, porque Él tiene el conocimiento absolutamente de todas las cosas. Amén. Pero no solamente Dios tiene el conocimiento de todas las cosas y tiene un plan a nivel general y tiene un plan con las naciones, tiene un plan para la restauración de Israel, tiene un plan para la restauración de la tierra. Porque la escritura comienza con la creación del cielo y de la tierra, con el escenario en donde se va a desarrollar el plan de salvación. Y encontramos que Adán termina cediendo el dominio que se le había dado a él. Y en Apocalipsis termina con la restauración del cielo y de la tierra. Cielos nuevos y tierra nueva. Pero no solamente tiene un plan a nivel general, sino que tiene un plan a nivel personal con cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver por medio de la Escritura. Nosotros podemos ver el libro de Ruth. Y cuando nosotros leemos el libro de Ruth vamos a encontrar una particularidad. Es que Dios no solamente está interesado o estaba actuando en la historia de Israel, que no solamente estaba actuando con los jueces de Israel en ese momento, sino que Él también estaba interviniendo por su conocimiento anticipado en la vida de aquellas personas que el pueblo de Israel en un momento no sabía que existían. Porque ahí nosotros vamos a encontrar que Dios llama y bendice a Ruth, una mujer que era del pueblo moabita, que era un pueblo pagano en el momento en donde quien tenía el conocimiento del Dios verdadero, a quienes se las había entregado, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 5, se le había entregado la ley, la promulgación del pacto, la adoración, el culto. Era el pueblo de Israel. Pero allá una mujer, que Dios tiene conocimiento de esa mujer. Y entonces, en medio del conocimiento anticipado de Dios, Dios permite que vayan a la tierra de Moab. Y cuando van a la tierra de Moab y sufre toda esta tragedia, allá hay una mujer que por medio de Noemí llega a tener el conocimiento de Dios. Ahí encontramos que el libro de Ruth se está centrando también en que Dios está interesado no solamente en un plan general, sino tiene un propósito personal con cada persona.
Y dentro de ese plan que no se podía entender, porque cuando nosotros vamos al tiempo de Ruth, tal vez entramos en la mente de Ruth de ser posible, y en la mente de Noemí, y más exactamente en la mente de Noemí. Para Noemí todo estaba terminado. Noemí había perdido a su esposo. Noemí había perdido a sus hijos. Si alguien le preguntara a Noemí qué va a hacer de su vida, tal vez el único pensamiento era de una mujer que iba a estar mendigando en Israel. No había otra esperanza para ella. Pero Dios tenía un plan con ella. Tenía un plan con Ruth, pero también tenía un plan con Noemí. Nosotros vemos, es el conocimiento anticipado de Dios, y Dios es el Dios todopoderoso. Por eso tenemos que confiar en esta palabra. No os afanéis por el día de mañana. Amén. Nosotros no tenemos que afanarnos por el día de mañana. Nosotros tenemos que confiar completamente en Dios y descansar en Dios. Nosotros, ¿cómo descansamos en Dios? Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿cómo nosotros descansamos? Nosotros descansamos cuando confiamos completamente en que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas, y que Dios tiene el control de nuestra vida. Amén. Ahí es cuando nosotros descansamos. No entendemos el plan personal que Dios tiene con nosotros. Muchas veces no entendemos las circunstancias por las cuales estamos atravesando en un momento, pero tenemos que confiar que Dios está dirigiendo nuestras vidas. No solamente que Dios está dirigiendo nuestras vidas, sino que Dios tiene todo el poder para intervenir en la historia del mundo. Y como tiene de todo el poder para intervenir en la historia del mundo, en la historia de los gobiernos, en la historia de los reinos, tiene todo el poder para intervenir en nuestra historia. Amén. Pero nosotros tenemos que confiar completamente en Dios. Y cuando estamos aquí, estamos hablando de lo más sencillo. Y cuando nosotros leemos acá la palabra de Dios y trayéndolo personalmente a esta iglesia, podemos identificarnos con la situación que estaba atravesando el pueblo de Israel. Aquí, cuando el Señor Jesucristo está hablando, no son los tiempos del rey Salomón, en donde la palabra de Dios dice que el metal, la plata, era estimado como nada, como algo más, porque el imperio había llegado a ser un imperio que tenía muchas riquezas, un imperio de mucha abundancia. Cuando nosotros estamos leyendo, y a las personas a las cuales le está hablando en un comienzo y después nos habla a nosotros, nuestro Señor Jesucristo, es una situación completamente diferente. Israel ahora es parte de una colonia del imperio romano, porque recordemos que en ese momento está en el tiempo de los gentiles, en donde los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, estaban gobernando a Israel, porque ellos nunca volvieron a tener un rey, hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ellos estaban en una situación, bastante precaria. Era una situación en donde alguien humanamente, su mayor preocupación era qué va a hacer el día de mañana, cómo me voy a alimentar, cómo me voy a vestir. Porque vuelvo y repito, no es el tiempo del rey Salomón, de toda la abundancia que había. Es el tiempo en donde ellos son una colonia, en donde los impuestos son muy altos, en donde hay escasez. Pero nuestro Señor Jesucristo les comienza a decir: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Y esas son preocupaciones muy humanas. Amén. Amén. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y comienza a hablar del cuidado de Dios. Que cuando se habla de una manera más profunda, recordemos que la teología es la conceptualización de las verdades bíblicas. Hay conceptos teológicos que están bien y hay otros que están completamente errados.
En un concepto teológico comienza a hablar de la providencia de Dios, que Él provee, cuida su creación. Amén. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y comienza a dar un ejemplo de la providencia de Dios, porque Él tiene cuidado de su creación. Y comienza a hablar nuestro Señor Jesucristo, a dar ese ejemplo de cómo Dios cuida las aves del cielo. De mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahora da una comparación. Está diciendo, eso no es una metáfora, sino está hablando de una realidad, que Dios tiene cuidado de las aves del cielo. Y ahora hace una comparación. Y aquí hay que mirar dos elementos en esta comparación. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y cuando nosotros vamos a mirar el comienzo del Sermón del Monte, está hablando a sus discípulos. Y los animales tienen un valor. Y aquí vemos por la palabra de Dios que Dios cuida a los animales. Pero nosotros tenemos un valor más elevado que el de los animales. Primero, porque en cada ser humano está la imagen y semejanza de Dios. No como fue dada en un momento a Adán y Eva, sino que esa imagen moral ha sido distorsionada por el pecado. Pero el ser humano, todos los seres humanos poseen la imagen y semejanza de Dios. Amén. Lo que los hace completamente diferentes a todo animal. Y tiene un valor aún mayor que el de un animal. Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo que no valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves del cielo, que Dios cuida en su providencia, en el cuidado que tiene de su creación. Pero cuando está hablando acá, también está hablando a sus discípulos. Y recordemos que nosotros estamos en el nuevo pacto, y en el nuevo pacto nosotros somos hijos de Dios por adopción. Amén. O sea que tenemos la imagen de Dios, la cual está siendo restaurada por el Espíritu Santo a través de la palabra en nosotros. Amén. Pero no solamente tenemos la imagen de Dios que está siendo restaurada, sino que somos hijos de Dios. Entonces nosotros valemos mucho más. Y si Dios cuida las aves del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Amén. Por eso es que Él comienza diciendo, no os afanéis por vuestra vida. Y comienza a dar ese primer ejemplo de la providencia de Él, del cuidado de Él. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El diseño perfecto de Dios. Aquí comienza a hablar del diseño perfecto de Dios. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí hace un llamado, conociendo lo que había en el corazón de sus discípulos, de aquella multitud que en aquel momento está sentada escuchando la palabra de Él. Amén. Hombres de poca fe, porque es tener poca confianza, es tener poca convicción. Por eso nosotros no tenemos que afanarnos por el día de mañana. Y no se llama irresponsabilidad, se llama fe, se llama confianza en Dios. Amén. Tenemos que confiar en Él. Es el Dios todopoderoso, el que conoce todas las cosas y es un Dios personal. Amén. O sea, con el cual nos podemos relacionar. Y cuando nosotros profundizamos aún más en la palabra de Dios, hablando acerca de la salvación y acerca de la naturaleza humana, está hablando que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se hizo
adquirió una naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana tuvo una experiencia de lo que es el ser humano, de lo que es el estar en la tierra, de lo que es sentir sueño, de lo que es sentir cansancio, de lo que es sentir hambre. Amén. Es el Dios que se relaciona con nosotros, un Dios que también ha experimentado lo que nosotros experimentamos cada día. Amén. ¿A usted no le parece eso extraordinario? ¿Le puede dar la gloria a Dios? Es más, Dios comprende 1000 y millones de veces más de lo que una persona a su lado lo puede comprender. Porque el conocimiento de Dios es infinito. Y las personas por naturaleza somos egoístas. Amén. Por naturaleza somos egoístas. Por eso muchas veces no comprendemos al que esté al lado, así hayamos pasado por lo mismo, muchas veces se nos olvida. Porque es parte de nuestra naturaleza, que debe ser suprimida por la obra del Espíritu Santo en nosotros y por la palabra que transforma y que renueva nuestra mente. Amén. Pero muchas veces está ahí. Pero Él sabe lo que nosotros atravesamos. Él sabe lo que nosotros sentimos. Él sabe cuando nosotros nos preocupamos allá en el lugar secreto, cuando nosotros decimos ahora qué va a hacer. Él conoce sus pensamientos. Cuando usted va tal vez de camino al trabajo, cuando usted está saliendo del trabajo, cuando tal vez usted está en la casa, hay cosas que usted piensa y no se las dice absolutamente a nadie, pero hay una preocupación en usted. Él sabe, Él conoce el día de mañana. Por eso Él dice que no os afanemos por el día de mañana. Amén. Que tenemos que confiar completamente en Él. Amén. Tenemos que confiar en Él. Solamente poseemos la imagen de Él, sino que somos sus hijos. Amén. Somos hijos de Él por adopción. Es parte del plan de Él. Y Él tiene cuidado de nosotros. Porque eso es lo que le está diciendo. Aquí nuestro Señor Jesucristo está sentando las bases de cómo deben vivir sus discípulos. Y le está diciendo que sus discípulos no deben vivir afanados por el día de mañana, que tienen que confiar completamente en Él. Amén. Esa es la manera como nosotros descansamos. Cuando nosotros decimos, Señor, tú tienes el control de mi vida. Pero ese cuidado es un cuidado condicional. Aquí lo encontramos en la palabra de Dios. Porque dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la condición? Es el Dios Todopoderoso que conoce nuestras necesidades, que conoce absolutamente todas las cosas, que ha trazado un plan de restauración de la tierra, del pueblo de Israel, que ha escrito la historia por anticipado, que también tiene un propósito personal con cada uno de nosotros. Pero hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Que aquel que quiera descansar en Dios y quiera recibir el cuidado de Dios y permanecer bajo el cuidado de Dios, debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. O sea, no es un cuidado incondicional. Es un cuidado que es condicional. ¿Y cuál es la condición? Que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Él y su justicia. En otras palabras, para que el cuidado de Dios se mantenga en nuestra vida, nosotros tenemos que permanecer caminando con Él. Amén. Nosotros tenemos que permanecer obedeciéndole a Él y viviendo conforme a los mandatos del reino. ¿Y en dónde encontramos los mandatos del reino? En la primera parte en donde nosotros vamos a encontrar en los mandatos del reino es en el Sermón del Monte. Porque recordemos que nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Amén. Uno es el pacto que Dios hizo con Adán. Otro es el pacto que Dios hizo con Noé. Claro que los dos son pactos universales. Otro es el pacto que Dios hizo con Abraham. Otro es el pacto de la ley que Dios hizo con Moisés. Y otro es el pacto en el cual nosotros estamos viviendo, que es el nuevo pacto. Amén.
Y en el nuevo pacto nosotros vamos a encontrar las leyes del reino, y las leyes del reino se encuentran acá en el sermón del monte. Pues que nuestro Señor Cristo está diciendo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que guardarnos para Dios. Si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos viviendo para Dios, debemos tener completamente seguridad que Él va a dirigir nuestras vidas, amén. Que Él va a tener cuidado de nosotros, que el propósito de Dios se cumplirá en nuestras vidas, aunque nosotros en un momento no podamos ver absolutamente nada de lo que Dios está haciendo. Pero tenemos que vivir para Él. Si nosotros no vivimos para Él, el cuidado de Dios no va a estar en nuestras vidas, amén. Si nosotros no vivimos para Él, el propósito de Dios no se va a cumplir en nuestras vidas. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque en un momento nosotros podemos tener una crisis. Y ahí es en donde nosotros tenemos que evaluar: ¿es parte del propósito de Dios? ¿Cómo sabemos si es parte del propósito de Dios? Sabemos que es parte del propósito de Dios si estamos obedeciendo a Dios, amén. Todo lo que sucedió a Job fue parte del propósito de Dios, amén. Pero Dios era un hombre que era temeroso de Dios, justo, temeroso de Dios y apartado del mal, amén. Claro, yo tengo que saber, eso es parte del propósito de Dios, y cómo sé si es parte del propósito de Dios. Yo tengo que ir a preguntar, yo no tengo que esperar que Dios venga y me hable por una profecía. Es sencillo, porque la palabra de Dios es un espejo para nuestra vida, amén. El lámpara y es un espejo, amén. Por medio de la palabra, si estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, si usted está viviendo conforme a la palabra de Dios, usted puede decir: es parte del propósito de Dios, y entonces estaré bien, porque Dios sabe lo que está haciendo con mi vida. Por eso es que es muy importante que también prestemos atención, no solamente a que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sustentador, que Él tiene el poder, que Él conoce todas las cosas, sino también nosotros tenemos que prestar atención a que debemos estar viviendo para Él, amén. No tenemos que afanarnos por el día de mañana, tenemos que tener fe en Él, pero también tenemos que vivir conforme a su palabra. Tenemos que obedecerle a Él, tenemos que guardarnos para Él, amén. Eso es parte de ese cuidado, que es el cuidado condicional de Dios para nuestras vidas. Si nosotros no obedecemos, entonces no podemos exigir ese cuidado. Permítame utilizar esa palabra. Nosotros no podemos decir: ¿por qué Dios no está cuidando de mi vida? ¿Por qué estoy atravesando por esta situación? Si nosotros no caminamos con Dios, si nosotros no obedecemos. Recuerde que acá en el sermón del monte, la palabra de Dios dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos, amén. Y está diciendo que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y los escribas y los fariseos se guardaban en muchas cosas, amén. Ellos se guardaban en muchas cosas. Había un problema, o dos problemas: eran hipócritas y le añadían a la palabra de Dios. Ya que nosotros tenemos que llevar una vida intachable delante de Dios. ¿Y por qué Dios hace esa demanda sobre nuestras vidas? Nosotros miramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le estaba exigiendo obediencia al pueblo de Israel. Le estaba diciendo que escogieran entre la vida y la muerte, pero que Él quería que escogieran la vida para que vieran ellos y la descendencia de ellos. Dios les estaba haciendo un llamado a obedecerle a Él. Y más aún nosotros, porque sobre nosotros, o en nosotros más bien, está el Espíritu Santo, amén. Por eso es que la exigencia es mayor y nosotros tenemos que vivir conforme a la exigencia de la palabra de Dios, amén. Confiamos en Él
el que Él nos sostiene, el que Él nos sustenta, amén, que Él nos guarda, que Él tiene un propósito con nuestras vidas, que no tenemos que afanarnos de lo que va a ser el día de mañana, amén. Pero también tenemos que ser conscientes que para que ese cuidado de Dios esté en nuestra vida, tenemos que obedecerle a Él, amén. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él siempre va a cuidar de su pueblo, amén. Y conforme a la realidad, conforme a la situación particular de cada persona, Dios obra milagros, amén. Porque a algunos Dios abre una puerta en donde tal vez tener una mejor calidad de vida. Pero conforme a la situación particular, al tiempo particular de cada uno, Dios también obra milagros, amén. Porque yo creo en un Dios vivo, un Dios que sigue obrando milagros en este tiempo, amén. Pero tenemos que obedecerle a Él y vivir para Él. Por eso hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí, cuando habla de su justicia, tenemos que examinar esta palabra justicia a la luz, primero del Sermón del Monte y del Evangelio según San Mateo. Y está hablando de llevar una vida recta. Si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos. Una cosa es la justificación, como la encontramos en la carta a los romanos, como la encontramos en la carta a los gálatas, y otra cosa es la justicia de la que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que buscar el reino de Dios, la vida de Dios, y tenemos que vivir íntegramente, amén, porque hemos sido llamados a vivir en integridad. Cuando el apóstol Juan está escribiendo su primera carta, que es una carta para mostrar quién realmente está caminando con Dios y quién no está caminando en una falsa religión, que en ese tiempo era el gnosticismo, le está diciendo que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, amén. Ese es el llamado del Evangelio. Porque es que no solamente nosotros tenemos que tener cuidado con el pensamiento de que ser cristiano o vivir para Dios simplemente es creer en Él. O sea, yo creo en Jesucristo, yo tengo la doctrina apropiada, conozco las verdades fundamentales, sé que Él es el Hijo de Dios, que Él estuvo en la tierra, que murió, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, que volverá otra vez. Pero va más allá. No solamente es creer, es vivir la palabra, amén. No solamente, vuelvo y repito, no solamente es creer, el cristianismo no solamente es creer, porque muchas veces se puede entender la fe, que la fe simplemente es confiar en que Dios va a hacer algo, y uno escucha. Y Dios nos ayude a nosotros como Iglesia de la Fuente. Yo solo hablo de la Iglesia de la Fuente. Respeto a mis hermanos que están acá, pero no los pastoreo. Entonces yo hablo de la Iglesia de la Fuente. Como Iglesia de la Fuente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no vender o no dar a entender un evangelio distorsionado. Porque hay personas que no tienen una amistad con Jesucristo. Hay personas que no se han reconciliado, que no se han arrepentido, que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y están esperando que Dios haga algo en la vida de ellos. Y ahí es en donde nosotros tenemos que ser esa voz profética para decirle: Dios, el Dios Todopoderoso, que obra milagros, que puede sustentar su vida, que puede sanar, que puede restaurar. Amén. Pero tiene que reconciliarse con Dios. Tiene que tener un encuentro con Dios. Tiene que tener un arrepentimiento. Usted quiere ver un milagro en su familia, arrepiéntase y conviértase a Jesucristo. Amén. Usted quiere una sanidad, conviértase a Jesucristo. Usted quiere ver el cuidado de Dios y la provisión de Dios, conviértase a Jesucristo. Amén. Que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de cómo predicamos el Evangelio. Porque podemos predicar solamente las bendiciones, hablar de las bendiciones. ¿Y quién no quiere las bendiciones? Ese es el problema de hoy en día muchas veces. Que solamente se escucha hablar acerca de las bendiciones. Es más, muchas veces simplemente se dice: hay que orar. No,
Primero hay que tener una amistad con Jesucristo, amén. Si yo no tengo una amistad con Jesucristo, no tengo un mediador, amén. Amén. Si yo no tengo, si alguien no tiene una amistad con Jesucristo, no tiene un mediador, no tiene un sumo sacerdote. Porque para entrar en la presencia del Padre, yo tengo que tener un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote se llama Jesús de Nazaret, amén. Por eso es que va más allá solamente de creer verdades. Tengo que vivir conforme a la palabra de Dios, amén. Esa tiene que ser mi preocupación. Cuando yo vuelvo y examino el texto, podría, si estuviera haciendo una parafrasis, o sea, estuviera traduciendo el texto original en mis propias palabras, que es una parafrasis de la Biblia, podríamos traducirlo de esta manera: no os afanemos por el día de mañana, no nos preocupemos por el día de mañana, preocupémonos por obedecer a Dios, que Él tendrá cuidado de nosotros, amén. Tenemos que confiar en Él y descansar en Él. Él tiene cuidado de nosotros, amén. ¿Cuántos creen que Él tiene cuidado de nosotros? ¿Cuántos descansan hoy en Dios? ¿Cuántos le pueden decir hoy al Señor: hoy descanso en ti? Hoy me voy a preocupar más por hacer tu voluntad. Hoy me voy a preocupar más por estar bien delante de ti. Hoy me voy a preocupar más por mantener tu presencia en mi vida. Hoy me voy a preocupar más por estar renovando cada día mi mente por medio de tu palabra. Y no me voy a afanar por el día de mañana. Voy a hacer lo que debo hacer, porque la Biblia la debo entender. Cada pasaje lo debo entender a la luz de toda la Biblia. Claro que nosotros llegamos más adelante. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que el que no provee para su casa es peor que a un incrédulo. Claro que la palabra de Dios también está diciendo, el apóstol Pablo está escribiendo, que el que no trabaje, amén. Pero es que una cosa es hacer lo que nos corresponde hacer, amén. Una cosa es esforzarnos por trabajar, una cosa es esforzarnos por administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestra vida, los talentos que Dios nos ha dado. Una cosa es esforzarnos por hacer todo eso, y otra cosa es estar preocupados, amén. Otra cosa es estar afanados, porque hay una gran diferencia entre el que se esfuerza y el que está preocupado y el que está afanado por el día de mañana. No tenemos que afanarnos por el día de mañana. Tenemos que descansar en el Señor, que así como Él cuida de las aves del cielo, que así como Él cuida de los lirios del campo, nosotros valemos mucho más, y Él cuidará de nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a comenzar a orar. Vamos a comenzar a decirle en esta mañana al Señor: Padre, en esta hora te damos gracias. En esta hora te damos gracias, Señor, por habernos llamado. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia tan grande. Te damos gracias por habernos adoptado como hijos tuyos, Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Que si tú cuidas de las aves, si tú viste los lirios del campo, cuánto más cuidarás de nosotros, Señor. Oh, bendito Dios, aquí estamos en esta hora delante de ti, Dios. Aquí estamos en esta hora, oh, bendito Dios, dándote gracias, Señor, y pidiéndote perdón, Señor, porque a veces nos afanamos, Señor, porque a veces nuestra mayor preocupación es qué va a ser el día de mañana, qué va a ser de nuestras vidas, y nos olvidamos de que tú tienes el control absolutamente de todas las cosas, que tú eres un Dios personal, que tienes cuidado de nuestras vidas, Dios. Oh, bendito Dios, aquí estamos en esta hora, Dios. Aquí estamos pidiéndote perdón, Señor, porque a veces nos olvidamos que tú eres nuestro Padre, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres nuestro proveedor, bendito Dios. Oh, bendito Dios, aquí estamos en esta hora. Oh, Dios mío, descansando en ti, confiando en ti. Confiamos, Señor, en que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sustentador, que tú tienes cuidado de nuestra vida, bendito Dios. Oh, bendito Dios.
Ayúdanos, Señor, a guardar esta palabra en nuestro corazón, que recordemos esta palabra, Señor, en los momentos de humana preocupación, en los momentos en que tal vez nos preocupemos, Señor, por esas cosas cotidianas de la vida que son necesarias, que hacen parte, Señor, del diario vivir. Oh Dios mío, oh Dios mío, ayúdanos a recordar esta palabra para que no nos preocupemos, sino para que confiemos en ti, bendito Dios. Oh Padre, te lo suplicamos en esta hora. Te lo pedimos, bendito Dios. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor, a recordar esta palabra. Que lo que tenemos que hacer es buscar tu reino, vivir, Señor, conforme a tu palabra. Oh Dios mío, vivir rectamente, y que tú te encargarás de nuestras necesidades, que tú te encargarás de nuestra vida, que tú cuidarás de nosotros, bendito Dios. Porque tú intervienes, Señor, en nuestra salvación. Porque tú obras, Señor, en nuestra vida espiritual, pero también en nuestra vida física. Porque tú tienes ese cuidado, bendito Dios. Descanse en Él en esta mañana. Yo no sé qué preocupaciones hay en su vida. No sé cuáles son las cosas que tal vez no le dejan dormir. No sé tal vez cuál es su afán. Pero dígale en esta mañana: Señor, hoy voy a confiar en ti nuevamente. Hoy voy a pegar completamente a ti. Hoy entiendo completamente que vivo para ti, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Aquí estamos en esta hora delante de ti, oh Dios mío. Oh, bendito Dios. Aquí estamos en esta hora confiando, bendito Dios, en ti, Dios. Diciéndote, oh Dios mío, que confiamos en ti, Señor. Ora en esta hora, ora en esta hora. Examine su vida. Diga al Espíritu Santo que examine su vida a través de lo que usted conoce de la palabra. Pero diga al Espíritu Santo, también examina mi vida. Como el rey David, dígale en esta mañana. Dígale en esta mañana: mira en mí si hay camino de perversidad, llévame por la senda derecha. Oh, bendito Dios, ore en esta hora. Ore en esta hora, dígale: Señor, hoy dejo las preocupaciones diarias a un lado. Hoy confío completamente en ti, que tú me sustentarás, que tú me proveerás, que tú me bendecirás. Hoy confío completamente en ti, lo dejo en tus manos y me preocupo por hacer mi parte, mi responsabilidad, que es vivir para ti. Porque sé que tú eres el Dios que tiene cuidado de su creación. Porque sé que eres el Dios todopoderoso que tiene cuidado, que alimentó su pueblo en medio del desierto, que les dio de comer maná, alimento que no conocían. Oh, bendito Dios. Yo creo que tú tienes cuidado, que tú alimentaste a Elías cuando iba camino a Horeb, que tú cuidarás de nuestras vidas. Oh, bendito Dios. Eleve un clamor en esta hora. Dígale: Señor, hoy te necesito. Hoy te necesito para que me ayudes a obedecerte. Y eleve una oración de agradecimiento. Porque no estamos solos, porque tenemos un Padre que es el creador del cielo y de la tierra. Porque tenemos un Padre que conoce absolutamente todas las cosas. Porque tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros, que sabe por lo que usted atraviesa, que conoce sus preocupaciones, que no solamente ha trazado un plan a nivel general, sino que también tiene un plan personal con cada uno de nosotros. Oh, bendito Dios. Te damos gracias, Dios. Oh, aleluya, aleluya.
Adórelo en esta hora. Adórelo en esta hora. Él es nuestro Padre. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Descanse en Él. Descanse en Él. Ore en esta hora y dígale: Señor, yo vuelvo a confiar en ti, porque tú eres el Dios todopoderoso que hace salir agua de la roca. Porque tú eres el Dios todopoderoso que alimenta en medio del desierto. Oh, aleluya. Adórelo en esta hora. Busque primeramente su reino. Que su preocupación sea vivir para Él. Él se encargará de lo cotidiano de nuestra vida. Descanse en Él en esta mañana. Confíe en Él. Adórelo en esta mañana. Adórelo en esta mañana. Oh, aleluya, aleluya. Adórelo en esta mañana, que Él está obrando. Él está trayendo nuevas fuerzas. Él está desbaratando fortalezas del enemigo que ha estado tocando la mente. Adore lo que mientras usted lo adora en medio de la dificultad, Él renueva su fe. Oh, aleluya, aleluya. Oh, bendito Dios, te adoramos. Oh, Espíritu Santo. Más por el día de mañana. Cada vez que venga una preocupación, yo confío en mi Dios, yo confío en aquel que es el Dios todopoderoso. Él tiene cuidado de mi vida, Él tiene cuidado de mi vida, Él no me desamparará.
eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios que obra milagros. Tú eres el Dios que tiene cuidado de nosotros. Por eso en esta hora te decimos, Señor, confiamos en ti, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, Dios, que tú estás obrando milagros, bendito Dios. Usted que necesita un milagro, usted que necesita una intervención sobrenatural, eleve una oración sencilla, pero una oración de confianza delante del Señor. Y dígale en esta mañana: Señor, una mirada tuya bastará, un toque tuyo bastará. Oh bendito Dios, aquí estoy en esta hora pidiéndote, Señor, suplicándote, oh Dios mío, que seas tú obrando milagros en esta mañana, Dios. Oh, aleluya. Oh, bendito Dios. Creo, Señor, que tu poder no ha cesado. Oh, bendito Dios. Yo te doy gracias en esta hora.
Te adoramos, Dios. Padre, te adoramos y te damos gracias por cuidar de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos cuidas, porque tú nos sustentas, porque tú nos guardas. Oh, bendito Dios, te adoramos en esta mañana. Oh, bendito Dios.